Hola, un saludo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lili, ¿cómo estás? Elena, feliz y emocionada de regreso, De muy regreso, agradecida. preparada para una investigación siempre emocionante, ¿eh? Lili. Y bueno, Lili no sabe qué tema es, así que lo vamos a desvelar pronto, pronto, ya. Lili, vamos a comenzar ya. ¿Preparada? Vámonos. Vamos a comenzar con la inducción. Muy bien, Lili. Respira profundo. Voy a contar de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Muy bien. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 me dices qué es lo que percibes o visualizas con respecto a la palabra aura. 1, 2, 3. En la inducción, Elena, es un velo que tiene energético la parte corporal que viene desde la parte energética, mm, como si fuera una cascada que sale de esta parte de la coronilla fisiológica en la que se conjuga y la que se crea desde la alquimia con información decodificada de la esencia y cubre, es una energía que cubre toda la parte del espacio vital del cuerpo y veo como si trajera mm, muchos códigos energéticos que puede ser tanto de la esencia como en cuestión ya de si hay alguna interferencia o manifestación de otro ser o de otro interferente o ese ser interferente, es como se va conjugando o como se va complementando. Percibo colores, muchos, no solo 7 como en el arco iris, sino va dependiendo de esta amalgama que se crea entre la parte esencia y la parte fisiológica. Es lo que percibo, Elena. Muy bien. ¿Qué crea el aura y cómo se forma? Lo crea esta alquimia y esta configuración y esta am, interacción de esencia con la parte carbono, con el cuerpo, Elena. Me viene mucho la asociación que vemos de cuando llueve y hay sol y hay gases y plasmado fuera del cuerpo, como en un arco iris. Me viene esa misma configuración, pero normal y físicamente en un cuerpo humano cuando hay una esencia. No es solo la esencia de el cuerpo o la parte esencia que se configura con el cuerpo. Me viene que también hay una interacción o hay una complementación, ya sea, como te comentaba, si ese ser es interferente hacia otros o si hay una interferencia en ese campo o en ese cuerpo. Y se percibe, Elena, se percibe en la configuración si existe solo la interacción de esencia con el cuerpo o si existen múltiples interferencias o si existe una configuración de ese ser siendo interferente hacia otros cuerpos o esencias. Ujú. ¿Algo más, Lili? Veo mucho la parte del carbono del cuerpo, la parte de nuestra energía vital
cómo se configura con la esencia. Me viene mucho esa información y es lo que percibo de primera mano, muy factible y muy cercano. Ujú. Muy bien. ¿Qué formas, características, condiciones puede expresar el aura de una persona? Las formas pueden ser totalmente infinitas, pero me viene una configuración muy asociada al campo electromagnético, pero el aura sería como la alquimia que se gesta todo el tiempo. Es algo que la característica es que es cambiante, que no se puede generalizar, no se puede plasmar como algo estático, Elena. Es un material gaseoso, carbónico, energético, físico y con códigos de la esencia. No lo veo como esencia como tal. Es una manifestación, como si fuera un escáner que se puede realizar del cuerpo humano a través de una esencia o a través de la lectura de la esencia, pero no es la esencia, es solo una manifestación, como si fuera una fotografía de cómo está interaccionando la esencia con el cuerpo. Es como un diagnóstico energético, etérico y electromagnético, es lo que percibo. ¿Algo más, Lili? Tiene una forma de leerlo, por así decírtelo, como si fuera un testing o una prueba, como un examen de estos que tienen varias celdas y esas celdas se van rellenando o quedando en blanco. No había visto esta forma de lenguaje, por así decirlo, pero es muy natural del cuerpo, Elena, como si tuviera rellenos en las celdas. Y esas celdas refieren en algún campo mental, emocional, sexual, campo físico, campo etérico, campo electromagnético, campo em, radioactivo, por ejemplo, campo de carbono, ¿no? Cómo está configurado el cuerpo. Y entonces me aparece como tiene sed, no tiene sed, está hidratado, no está hidratado, por ejemplo, ¿no? Luego, está en combustión porque está mandando energía para la alimentación, o el campo energético está deprimido, o está extasiado, o está excitado, así, pero es como solo una lectura que hay entre la esencia y el cuerpo. Es como si la esencia hiciera su testeo a través de sacar esto como una cascada y vuelve a regresar a la esencia, y así es un ciclo que no se corta, Elena. También eso veo que no debería de cortarse el ciclo y por lo tanto no, te digo, no es siempre el mismo. Todo el tiempo es cambiante. Busca quién tiene el aura en el universo y quién no la tiene a mi 3. 1, 2, 3. Por ejemplo, un ser interferente no tiene el aura porque en la esencia no está acoplado al 100. Sin embargo, se puede leer en el aura del ser que está siendo interferido que tiene una interferencia.
El aura es esencia y cuerpo configurados. Puede hacerse presente una interferencia en ese aura, pero esa aura no le corresponde o no es representativo de ese ser. ¿Me expliqué? Si ese ser es interferente de otro cuerpo, no es su aura, pero se lee que está siendo interferente en ese campo electromagnético de ese cuerpo y de esa esencia. Por lo tanto, sale el registro de esa energía interferente o de esa entidad interferente, pero esa aura no le pertenece. Es lo que percibo. Es muy interesante. Sí. Los seres, um, uf, Elena, el ser, por ejemplo, un desencarnado, que es un ser, Sí. no tiene aura, porque no hay un cuerpo vivo. Puedo ver la esencia, pero no hay aura. No hay aura. No hay esa proyección de cascada y puedo leer su información y todo, pero no hay un aura. El aura tiene una relación intrínseca con la energía viva, con el campo vivo, con la energía orgánica viva. Y un ser sutil, más sutil. No sé, un Tiene, pleyadiano. Un tiene pleyadiano. campo sutil, pero no tiene aura, porque no está vivo en este plano. Un animalito, un perrito, un gatito tiene aura, un pájaro tiene aura. Diferente. Un Y árbol. Un árbol. tiene aura, Elena. Un mineral tiene aura. El agua tiene aura. El aura tiene que ver con la manifestación física y con la esencia o con la parte enérgica de vida. Lo inanimado, lo... Estoy viendo un cadáver Sí. y veo la esencia que ve al cadáver, pero ya no hay un aura. Es como una combinación, es una mezcla que da como una cascada y se presenta como vivo. El agua tiene vida y tiene aura. El oxígeno tiene aura. Algunos materiales electrónicos como electromagnéticos tienen aura. Es diferente, pero tienen aura. Cuando están encendidos o cuando tienen una manifestación de combinación con otras energías. Muy interesante. Mm. Es como lo manifiesto vivo, pero así me viene manifiesto, como la manifestación de algo que está presente energéticamente en este plano. Muy bien. ¿Hay diferencias entre las distintas auras que percibes? Sí, no o solo parcialmente. Sí, totalmente. ¿Qué diferencias captas? Capto lo que te decía, un aura, por ejemplo, de una persona viva que no esté interferida es más fuerte y más potente que de alguien que sí tiene interferencias o de alguien que es interferente. Su flujo es rápido, no es igual todo el tiempo
Su colorimetría es amplia y vasta y va condensándose o limitándose en la medida de interferencias o de ser interferentes. Se podría proyectar como algo más luminoso, pero no es luminoso, Elena. Es que tiene mayor rango de colorimetría y se expande también de una manera más potente y fuerte a cuando tiene interferencias y es como si se drenara esa potencia para ese cuerpo. No es que deje de ser potente, sino que drena o filtra y no lo recrea de una manera tan evidente o sólida. Es calurosa, Elena. Tiene temperatura energética de calor. Y también hay auras frías ¿De qué depende? de la esencia, de la manifestación y de si es interferente o interferido o no. Muy potente, Elena. Es al grado que puedo sentir como si fuera una manifestación. O sea, el aura puede llegar a proyectarse a un nivel atómico, radioactivo, muy frío o muy candente, gaseoso, acuoso, oxigenante, como toda la tabla periódica. Muy interesante. Y eso va a depender de la alquimia que logre la esencia proyectar o no. Veo seres energéticos que proyectan un aura tan potente igual, pero como si congelara, como helio, como hielo. Pero esas energías no están presentes en los humanos, son mucho más cercanas a los reptilianos. Pero es un aura, Elena, cuando tienen un cuerpo, cuando se manifiestan en un cuerpo. ¿Algo más, Nini? Los humanos y la parte orgánica lo veo más caliente, como los que están vivos. Y todas las auras de algo no vivo es como muy helio, como algo, como un hielo seco que no se manifiesta de la misma manera, pero esas son otras dimensiones, como más etéricas o como más sutiles o más densas, dependiendo. ¿Algo más? Cuando veo otros planos, otros planetas, otros lugares, hay auras incluso como brea, como densas, que son muy obscuras, muy cerradas, muy viscosas. Listo. Pues logran incluso también la manifestación, pero es muy raro en este plano. No es común, pero existe. ¿Quién puede ver el aura y por qué puede verla? Mm, Me viene todo un sistema de manipulación ahí, porque quien lo lea, quien hable de ello, es solo un momento y lo hacen
manipulado hacia campos mentales para interferencias, para extraer energía, para manipulación. Realmente todos lo vemos a nivel energético. Es un lenguaje que no se ve fisiológicamente o no se proyecta a menos de que haya una alteración de la conciencia para poder observarlo y prestar atención, pero es fluctuante, es cambiante. Veo aparatos tecnológicos como cámaras, celulares y mucha tecnología que incluso anulan eso para que no salga, Elena. Porque si sale, incluso se puede, te digo, percibir cuando un campo está interferido o está interfiriendo en otro. Y no deciden esto, no deciden abrirlo, me refiero al público como en las cámaras de fotografía o de celulares, o sea, estos lentes especiales lo captan, pero hacen también un bloqueo para tener una venta libre y que no lo tengan la mayoría de la gente. Percibo, Elena, que esta manifestación de tecnología está condicionada, pero está utilizada en la salud. Estos como cilindros enormes que vemos de lo que realizan como de escaneo del cuerpo, es eso, Sí. Elena. Es una lectura del aura realmente. Es una lectura del campo morfológico, o sea, de la fisicalidad, junto con lo energético y con la esencia. Y lo saben, solo que no lo abren. Entonces, lo que hace realmente es un escaneo del aura, porque es el código que está diciendo qué es lo que está mal adentro, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo están los órganos, todo, Elena. Todo es detectable a través del aura. Y se podría sanar en 2 segundos la gente. Podrían hacer un escaneo y mandar la información a la esencia, pero no quieren decirlo. Entonces, se condicionan las máquinas para decir, tiene una enfermedad, pero tal vez es una interferencia lo que está detectando el aura. ¿Me explico? Está diciendo, hay un hoyo energético el cual se está drenando y tal y demás, pero todo lo condicionan para vender otro tipo de soluciones fisiológicas y de químicos, pero en un Ujú. idóneo podría ser una lectura natural y normal como el checar el azúcar o la presión arterial, el aura. Y daría mucho más exacto cuál es el punto a adecuar. Y lo que estoy viendo es que en sesiones, Elena, realmente eso es lo que hace una esencia que está consciente y libre o que quiere liberarse de eso, es lo que leemos realmente, es como códigos que nos da la misma esencia para poder entrar en el campo o salir de los campos, porque es una interacción natural que se da con todos los seres vivos en este plano. Ujú. ¿Por qué no todos los seres humanos son capaces de visualizarla? Por el tipo de bloqueo que tiene la esencia y la limitante que se proyecta y se genera por creencias, por patrones, por deficiencias incluso de minerales corporales, Elena.
como Sí. alimentación o falta de hidratación o excesos de otros componentes De tóxicos, ujú. como lo que te decía de que veía en en algunas auras radioactividad. Y esto genera un campo que repele la información, no deja que fluya de manera natural y autónoma. Para explicarlo un poquito más profundo hay auras que están con su flujo totalmente cristalino y limpio de su información y lo veo como un río que fluye y que está transparente la información y cristalina. Y en otro lo veo como si fuera ni siquiera ya un río, está todo denso, como si fuera un magma que se cristalizó y está totalmente contraída la información y no solo contraída, sino condensada. ¿Qué puede afectar el aura de un ser humano y cuáles son las consecuencias? Es muy interesante esta forma de ver porque por un lado es como si estuviera todo poroso como una esponja y me sale la forma de que todo lo puede afectar y después esto es en otra forma en la que rellena la esencia todo eso y a la vez no lo puede afectar nada porque tiene un filtro como la membrana del cerebro que vemos, Selena, Sí. tan sutil pero tan fuerte y tan poderosa que no traspasa nada. Como la barrera hematoencefálica, ¿no? Igualititita, Elena, pero a nivel energético, o sea, no, bueno, es que a nivel energético incluso es viscosa y se puede percibir. Y te digo, es una barrera que puede ser así tan densa, tan obscura, tan que no deja incluso pasar ni siquiera interacción energética del sol, de esa energía. Y otra que es totalmente cristalina, fuerte, pero intercambia información, saca, deja entrar filtrado todo o no, y pasa todo. Porque cuando está así como una esponja con agujeros, literalmente no hay casi esencia ahí, Elena. Es cuando vemos un punto 001 de esencia. Ujú. Ujú. Mm. ¿Algo más sobre qué puede afectar el aura de un ser humano y las consecuencias? Me viene como la proyección mental de otros cuerpos energéticos, que tiene mucho potencial a través del campo mental energético y que este puede ser diluido por también otros campos sexual, emocional, físico, etérico, energético, electromagnético, eléctrico. Es como la combinación de todo eso. ¿Puede una interferencia alienígena comprometer el aura de un ser vivo si no solo parcialmente? Por campos electromagnéticos, sí, parcialmente. Por ¿Cómo, campos cómo como la compromete? electrostáticos. La compromete en cuestión de vibración. Y entonces el flujo, que te digo que es como de una cascada, se altera y puede ser como revertido, pausado o congelado o cristalizado. Wow, cuando me pides, Elena, que se pare el tiempo en sesión, es como si esas
esos campos, esa membrana se congelara, se cristalizara, cambia el estado. Mm. Sí, porque puede haber congelado cuando es shock frecuencial, es como si calentara y se hiciera cenizas. Hay muchos estados, Elena, pero esa forma de aura es, te digo, es constante y es cambiante. No tiene un efecto siempre igual. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? Mucho. Bueno, aquí termina el protocolo y ahora comienza la parte exploratoria libre. Bueno, súper interesante, Laura. Muy Ujú. interesante. Cambiante, has dicho. Esto me ha parecido muy interesante. Cambiante, o sea, cambia cada segundo según nuestro estado, Según todo, según todo. porque tiene que ver con la proyección de la esencia, tiene que ver con el cuerpo físico directamente. Por eso te decía, si hay un dolor, por ejemplo, en un músculo, el aura automáticamente cambia, porque es la información que está retroalimentando de esencia a cuerpo y de cuerpo a esencia. Pero es diferente a la proyección de la esencia en el cuerpo, es muy diferente. Es como un radar, sonar, un escáner constante. Ujú. Y ¿Qué si relación? hay Sí. una plenitud, también cambia. Ujú. Mm. ¿Qué relación tiene el aura con los cuerpos? Cuerpo mental, emocional, sexual y distintos cuerpos, porque podemos tener muchos cuerpos y cada persona puede tener distintos cuerpos. Y distintas manifestaciones de ellos. Mm, ¿Cómo te explico? A ver, Ujú. lo que veo es lo que está. La esencia es como un quartz, ¿no? Un puntito de todo, que existe todo y es todo. Pero eso se proyecta a un cuerpo físico. Ujú. El aura es como si tuviera la capacidad de desplegarte la información de todos los campos, cuerpos, de cómo está la proyección, de cómo está la esencia. Me explico, de cómo está la conexión. La diferencia del campo mental, emocional, es que es como un lente, ¿sabes? De la cámara, Ujú. que enfoca en un punto específico para una función específica. Sí, El aura es como si tomaras la fotografía completa, completa. con todos los lentes. Ujú. Ajá. Pero el lente mental, supongamos que ahorita está desajustado, por ejemplo, Sí, y esa lectura la hace Laura y la pasa a la esencia. Y luego ya no, luego ya se ajustó y luego manda la información del emocional y del sexual y del físico. Y es como si tomáramos la fotografía. O sea, Laura es como la toma de fotografía, pero es una fotografía instantánea que pasa cada microsegundo. ujú. No deja de pasar. Y es un proceso autónomo, único entre esencia y cuerpo. Pero si hay una interacción de otro campo, también lo registra, aunque no le pertenezca. No sé si me explico. Es que es Sí, muy complicado, pero es muy, como muy definido en el campo energético.
hay interacciones, hay movimientos, sé perfectamente cuál es la esencia, cuál es el campo y sé ahorita cuál es el aura, pero es un poco más detallado el aura, por así decirlo. Y el campo es muy específico, muy definido para cierta función. Ujú. Muy interesante lo que has dicho, que hasta el agua tiene su aura. Tiene puedes comprobar, es una curiosidad, el agua, el aura del agua en sus distintos estados. Por ejemplo, el aura del agua sólida, un hielo, o la nieve, el agua líquida, corriente. Y bueno, La también depende, gaseosa. ¿no? El agua del mar, que tiene una concentración mineral, salina Ujú, diferente. ujú, ¿Qué? totalmente. Es maravilloso porque cuando me dices la primera son como cristales, Sí. que a veces me dices, revisa en el ADN si hay cristales, es porque esa agua está como en cristales. Tiene una configuración cristalina muy específica. Y luego la veo corriente y el aura es como babosa, como baba. Y luego la veo gaseosa y es como un átomo Mm. que lo reviste, ¿sabes? Es más sutil, es gaseosa. Por eso cuando me dices, reconócelo por ADN, es como toda la información del aura de ese ser o de esa especie o de ese entidad o de ese mineral o de ese perro o de ese gato o de ese ser humano. Muy interesante. Sí. ¿Y el color? ¿Cambia el color? Totalmente. A ver, por ejemplo, ¿qué colores percibes del agua cristalina? Y luego dime, por ejemplo, el agua del mar o el agua de, de un sólido, ¿no? El agua sólida, Del la agua nieve. cristalina, de la que es bebible, por ejemplo, la que no es dura, la que no es un agua de río o agua de lluvia. Es increíble, Elena, porque es como trae información de abetos, de árboles, de todo a lo que su paso tocó. Las piedras, los minerales y la tonalidad es mm, muy similar a la de la nieve, como el diamante, que es una tonalidad de muchos tonos de colores, pero ligera, como acuarelosos, translúcida. Ujú, El agua de mar es muy diferente, es tonalidades entre rojos, azules, carmesís, pero no es tan acuarela. mm, Se puede ver el tono en el mar y que da como una tonalidad como al azufre, ujú. pero se ve, si lo veo de como, como si abriera el lente, ¿no? Para ver qué colores, así, y tú dirías, no, no tiene esos tonos, pero sí, energéticamente sí. ¿Qué otro me dijiste? El agua sólida, ¿no? El hielo. Ah, el hielo ese todavía es más hacia el diamante, todavía es más, podría parecer blanca, pero son tonos más cristalinos, como destellantes, como si reflejaran más. Y el agua del mar es como si absorbiera más la tonalidad. Y hay grados incluso oscuros, pero no son negros, son como verdes, oscuros, oscuros. Eso me recuerda, Lili, los estudios de Masaru Emoto, que eh, según la intención que proyectaba hacia el agua, luego la congelaba, tenía
distintas geometrías o formas y colores. ¿Qué percibes aquí en los estudios de Masaru Emoto? Por ejemplo, no veo que haya algo como geometría sagrada como tal, sino No, que cierta formas. geometría tiene que ver con interferencias, por ejemplo, y otras que no, que son libres, o sea, digamos, se capta, es como una foto que él toma con Sí. estos lentes que te digo que están como prohibidos para su libre comercialización, porque veríamos todo eso, Elena. Mm. Veríamos a nivel etérico, a nivel energético realmente las cosas. Por ejemplo, un vaso de agua le escribía la palabra amor y luego tomaba una parte de esa agua y la congelaba, la miraba al microscopio y veía las formas que se generaban. Ahí lo que veo es ya una manipulación por interferencia. Sí, vale. Él está siendo un interferente de ese elemento. Sí, porque le pone una intención, ¿no? Sí, Exacto, vale. pero entra al campo. La intención no es del agua, es de él. Sí, sí. Y él su creencia. Ajá. Y él lo que está intentando manifestar y proyectar es eso, el cómo funciona una interferencia, el cómo funciona el que tú entres al campo de otro, si el otro te permite esa interacción, cómo tú puedes cambiar el ambiente. El aura es como el ambiente que rodea, la interacción de la esencia con el cuerpo, Mm. tanto muy cercano como todo lo que está y qué tanto permite la esencia esa interacción o cómo no la permite. Ujú. Lili, ¿cómo percibes el aura, por ejemplo, del planeta Tierra? ¿Tiene también su aura Uf, particular? sí, pero tiene muchas auras. ¿Sí? Son las capas que vemos, Ajá. porque va a depender del estadio energético con el que se relacione cada ser. Entonces son como infinitas auras dentro de la misma aura. Y son las capas que te decía. Hay una capa que es de manipulación, hay una capa que es de red, que es como lo que llamamos la Matrix, pero hay otras que no hay capas y que solo son auras que interaccionan de manera libre, fluctuante, y se da esta como radiografía, Selena, al instante, y que se transmutan. Y hay unas que no, que siguen pegadas como fósiles, duras, que están hasta codificadas y rayadas y Lili, ¿cómo se vería el aura de un híbrido, por ejemplo, encarnado? mm, Estos que son de las altas esferas, esos que como, están en puestos importantes. como fragmentadas. ¿Sí? Hay una parte que está radiante de calor, o sea, irradia calor viva, y Sí. otra que está craquelada dura como helio. O sea, tiene la parte que corresponde a la parte humana y a la parte, la hibridación. Ajá. Ah, Está increíble y muy específicamente esas auras son con geometrías, mm. o sea, Esas geometrías. triangulaciones isósceles o cuarteadas, o sea, triángulos irregulares, o sea, no triángulos equiláteros, sino irregulares, como
como fragmentados, como espejos que proyectan más el reflejo del otro que lo que realmente hay. No dejan que se vea el campo tan fácilmente de ellos. O sea, la esencia adentro. Mm. Y es diferente si es un reptiloide o es un draconiano, la parte. ¿Qué diferencias encuentras entre unos y otros? Diferente. El draconiano, la esencia, o sea, el campo, el aura es gaseosa. Como La su esencia, ¿no? sí, las reflexiones, lo que refleja del otro es diferente. Es como si fuera gas. ¿Ves que no ves cuando hay neblina? Sí. Que estás como a ciegas, así. Y en el del reptil es polarizado. Te reflejas o se refleja la energía del otro, como si rebotara. Y en el draconiano es como si se perdiera, como si se absorbiera. Mm. Wow. Oye, y yo pregunto, ¿la parte de draconiana o reptiloide se contamina del aura de la parte humana? ¿Puede llegar a contaminarse? Por eso en la draconiana trata de absorber, para que no cambie su estructura, porque son altamente influenciables en la parte amorosa y no lo quieren permitir. Y son sus formas de camuflar, como si absorbieran el amor y lo encapsularan. Y el Ah, reptiliano es como si lo regresara, como si lo reflectara, por eso es como polarizado. Me llama muchísimo la atención porque veo muchos guardias hay de algunas seguridad, policías, policías ¿sabes? de Y que utilizan, o sea, toda la parte de la policía sí, siempre utiliza polarizado. Los lentes, sí. los carros, los helicópteros, ¿Y eso con qué intención? el aura de de su material, de sus herramientas de trabajo, Sí. que reflejen un poco el que tú no puedas ver hacia adentro, sino que se refleje tu imagen o la imagen de una esencia, por así decirlo. ¿Algún otro ser encarnado? Por ejemplo, un astariano encarnado. Eso es diferente. Ellos tratan de nublar el aura. Mm. Ellos es como si fuera muy destellante, te decía, como muy luminosa, pero es una luminosidad que no es de ellos, es absorbida y reflectada, como un Mm. foco. Mm. Mm. Entonces, realmente lo que decodificamos es el aura, Elena, porque es toda la información del Ahí está. ADN, pero Mm. muchos no quieren que se lea, o sea, por eso tienen estos camuflajes energéticos, se camuflan. Comprueba a un dirigente cualquiera, a ver que si le podemos observar el. Pues estoy viendo uno que es atípico Sí. a lo oriental, que ¿De qué está país? ¿De qué país es? de Rusia y de China. Sí. Son dirigentes con una proyección del aura muy helio, muy fría, Fría. a diferencia de otros gobernantes reptilianos, ¿Qué que hibridación es tienen estos? humana con gas. Son los híbridos más potentes, como tienen como ¿Draconiano? ¿Gas draconiano? gas draconiano. Es que no veo reptiles como si fuera algo
serpiente, como anfibio, Anfibio. anfibio, que les da la parte de que no pasen como tan hélidos, tan con que congelen. La parte anfibia es la que más buscan. Luego estoy viendo los de China, los dirigentes, ¿Qué ellos son como más fuego, más gas, más gas? se camuflan en los dragones, pero no son dragones, No son dragones. no, se camuflan. ¿Son draconianos que utilizan el No, camuflaje del dragón o no? no, porque el draconiano lo veo más en Rusia. Vale. No, Elena es algo amarillo, es más anfibio, Amarillo. anfibio, pero se camufla mucho en lo cálido, en lo dragón, pero no son dragones. Así se quieren presentar, Ah, o sea, quieren. Ujú. pero son anfibios. Mm. Los ashtarianos no se camuflan, no les interesa. El ego no puede. Oh, No, no, no. ellos toman Es su y ego. reflectan. No, ellos son más humanoides. ¿Ves algún astariano en puestos de poder? Como en Noruega, En Noruega. en Irlanda. Sí. Los veo más en puestos de salud. ¿Sí? Siempre tienden a un ego más hacia lo positivo, hacia el interferir, pero por ayudar o por salvaguardar. Ujú, ujú. Sí, Sanar, salvar. Vale, como vale. Arcas de Noé, como estas cosas más de salva- salvadores de humanidad, de tecnología, de resguardar a la comunidad. Ujú. Y Lili, si hay alguno que tenga, por ejemplo, una interferencia con inteligencia artificial, ¿cómo percibes este aura? Si percibes alguno así. Como muy programable, muy metódico, muy paso uno, paso dos, paso tres. ABC, lingüísticamente correcto, Mm. como secuencial. Y si no afinas bien la lectura, te podría parecer hasta celestial. Esto es mucho de astariano, Selena. Sí. O sea, me tienen aquí así como un foco de esos casi solar, ¿no? Pero pues son astarianos, o sea, son al final son interferencias. Y comprueba, por ejemplo, un actor famoso de Hollywood, por ejemplo, ¿cómo tiene el aura? Mm, rugosa, como una piel de serpiente. Así es como la veo, con textura de enganches, como Mm. si sus escamas se abrieran como las branquias de un pez y por debajo dejara succionara la energía y la de otros. Y luego sella, ¿eh? Luego sella. Mm. Porque, bueno, son personas que tienen muchos fans, muchos seguidores, ¿no? Ujú. El que ellos tengan esta piel Ujú. en el aura como escamosa o como es que no es escamosa como el reptil, es como muy sutil, como Sí, la pielecita de cuando la víbora cambia de piel, así es, sí. como transparente,
pero es como con una forma muy de camaleón para que el humano o el fan se sienta que se parecen, aunque nunca se parezca. Es como Sí, o que anhelen esa forma. Entonces, por eso tienen esa forma en Hollywood de sus auras, como camaleón. como, Tienen una peculiaridad de camuflarse, de que los perciban como alguien cercano, admirable, pero que es alcanzable. compáralo ahora con un cantante famoso, también que tiene muchos fans. ¿Es algo parecido o diferente? No, es diferente. No, porque su aura del cantante sí tiene potencial real. Sí, o sea, me estoy viendo a uno que sí es verdadero, porque hay muchos que son clones o híbridos, esos Clones. no tienen aura. Eso no tienen aura. No, ¿Y no cómo hay pueden tener esencia. seguidores si no tienen, cómo pueden tener admiradores, seguidores, fans, si no tiene Mm, aura, no, es que esencia? hay uno que es real y hay muchos clones. Mm, El que es real sí tiene aura. Y el aura es si hay una potencialidad o si hay una manifestación potencial de un recurso como especial del canto, aptitud potenciada. ujú. Ya Y está. eso cuando lo hacen desde la esencia, tiene una coloración muy especial, como dorada o plateada. ¿Dorada o Pero plateada? solo es cuando lo están experimentando. Comprueba un cantante en un concierto. ¿Cómo percibe su aura cuando Ese es un clon, canta? ese es un clon. ¿Ese es un clon? Sí, Uno verdadero que esté cantando es en una reunión, por en ejemplo. una reunión. Se vuelve dorado, su Dora. experiencia es porque no hay un filtro de algo específico, es como todo a la vez. Veo otro que es como color lavanda, pero es un color puro que no he visto físicamente. Es como exponenciar todo su potencial, Mm. pero todo se expone, se da exponencial. El campo energético total. ¿Y cómo interacciona, por ejemplo, el aura, por ejemplo, con las ondas de la música? Todo va a depender si tiene interferencia o no, Elena, aquí. Vale, vale, Y sí. cualquier don, o sea, es que no es como un don como tal, es como el exponer, como lo que te decía del quartz, como tomar un NNN a la potencia así en un punto específico que sea manifestado en el canto, en la pintura, en lo que Cualquier decida. arte. Ujú. Si no hay interferencia, oye, Elena llega a la médula de muchas esencias y de cuerpos físicos, biológicos, plantas, animales, humanos, todo llega como y eriza todos los sentidos, no, ¿Sí? no uno. Es ¿Cómo como si llega al aura de una persona, por ejemplo, el sonido de un violín, de un piano, de una guitarra? así, como si fuera un quartz, como si fuera un todo, como una partícula de vida y de esencia. ¿Cómo reacciona el aura ante esos sonidos? Lo registra como algo que ya es en él mismo, Ujú. como si fuera un recordatorio. Ajá. Y cuando la esencia vibra con esa
con ese sonido y reacciona ante el sonido. Es muy interesante porque no entra, solo toca y sigue su trayecto, su Mm, camino, su trayectoria. mm, Tiene como una trayectoria y mm, solo al tocar es como lo que te decía que los otros intentan alejar. El humano es al revés, es como si solo permite y recuerda y él mismo logra expandir. No sé cómo explicártelo, como cuando mandas una piedrita en un lago y toca muchos puntos, no se hunde, así, mm. y tiene ondas expansivas. La esencia de ese cuerpo como que tiene esa cualidad de reconocer la expansión propia del otro Ujú. o a través de ese punto, de esa Comen- sonoridad. sí, comentaste que el aura trae códigos energéticos de la esencia. ¿Mm? Mm, cómo se refleja o cómo puedes observarse el acople mm, de los códigos genéticos del ADN etérico y los códigos genéticos del ADN físico? Puede estar totalmente contaminado o no. El energético no lleva códices, no lleva estructura, simplemente es información libre, sin un lenguaje específico. Y el del cuerpo sí lo tiene por codificación, por lenguaje, por glifos. Es como más limitado, pero a la vez puede también llevar todo. Y, por ejemplo, del cuerpo específicamente, veo mucho la tabla periódica, ¿Sí? porque es una manifestación de lo que está compuesto el cuerpo. Y va a depender de si hay interferencia o no y de si esa esencia ya logró entender que lo es todo y tiene todos los códigos y no necesita una traducción específica o está limitado en traducciones específicas, las cuales a veces no entiende porque no logra hacer alquimia, Elena, esta transmisión, este acoplamiento entre parte física y energética o esencia. Ujú. Tengo una curiosidad y es que en ocasiones se hace lectura de los colores del iris. ¿Tiene alguna relación esa lectura, los colores del iris, a la lectura del aura? Los... Sí, porque todo está, o sea, pueden hacer una lectura hasta de la uña del pie, porque ahí lo está dando la esencia, no porque esa persona sea apta para ello, sino porque ese cuerpo se está manifestando a través de ello. Pero sí, Elena, es a través, pero es que en el ojo es como si fuera literal el portal más visual ante la energía de la esencia que habita ese cuerpo. Se dice que los ojos son el espejo del alma, Yo te diría que es el vórtice del alma o de la el- energía o de la esencia de la esencia. o de la interferencia. También se puede reflejar Ajá, la ajá. oscuridad en el iris de cuando hay una interferencia y aflora, cambia el color del Sí, iris. Elena, caño. Es que es increíble porque Yo es eso de un las pocas cosas portal, que he podido observar porque es un portal que está vivo y cambiante todo el tiempo. Pero también es un portal que puede ser un hipnotizante para otros y no ver lo que te decía del
de la proyección de los reptilianos que hacen como esto de poner ahí como un camaleón en lugar de una membrana, ponen un polarizado. Entonces, tú crees que estás viendo una esencia, pero realmente te estás reflejando. No logras ver. Es interesantísimo. Ahorita, al ver el aura, es interesantísimo ver todos los recursos que tienen a través de eso, pero que luego hay lentes de las cámaras que logran ver lo que realmente hace, la esencia y que no logra hacer la polarización en ese lente, y entonces estás viendo cómo se achica su iris y se agranda y se hace como delgadito. Ujú. Mm, bueno, yo asistí una vez en bueno, había muchísimos stands, ¿no? Y había uno en los que era como una feria, ¿no? En los que te hacían la fotografía y podías fotografiar el iris, perdona, el aura, fotografiar el aura. Sería una de estas lentes que permiten que fotografíen el aura, Ujú. Solo que es algo pero muy rudimentario, o sea, son solo eso sí. colores. Colores, solo se veían colores. Sí, Aún esas tienen filtros para que no se vea todo. Aún sí, esas, claro. sí, está manipulado. Por eso te digo, porque es algo comercial. Entonces le Sí, es dicen: "Sí, comercial. te dejo, pero hasta aquí". Si te dejo, te voy a dar y te haces tu foto y ahí tu foto Ajá. de iris, Laura, los colores y tal, pero ya está, colorcitos y ya. Incluso la televisión Sí, podría, proyectar realmente, el cuerpo de un reptil, por ejemplo, de una interferencia, pero no lo van a dejar sacar, ¿sabes? O sea, sí. tienen que dejar un filtro especial único, un lente que solo manifieste el cuerpo, pero a veces se les barre. Ya, sí. Lili, cuando has hablado de el escáner, ¿no? Me has recordado cómo encontró por primera vez el doctor Hammer los focos de Hammer. Era un escáner que estaba estropeado, le faltaba un filtro y encontró en el cerebro, claro, estaba estropeado el escáner y entonces encontró unos determinados focos por eso lleva el nombre de focos de Hammer y él hizo estudios con muchísimos pacientes en oncología y él relacionó esos focos en el cerebro con distintas patologías o distintos mm, em, síntomas y también, bueno, él estudiaba el cáncer, ¿no? Y claro, bueno, ya sabemos la historia, le prohibieron, le quitaron la licencia, le prohibieron estar en la universidad Claro, y, pues no pudo, le quitaron la licencia de médico. Mm, esto es lo que tú hablabas, los filtros que tienen estos escáneres que los tienen capados, los tienen cortados sí. para que no se pueda ver, por ejemplo, eso, los focos de Hammer, lo que él descubrió en el cerebro. Me ¿Qué fui a un relación tiene estos focos de Hammer con el aura? Mira, me fui a una base militar, Sí. eh, por todo lo que me estás, relatando, es como un hilo, ¿no?, de conexión. Me fui a una base militar en donde ves que a veces estamos, ay, perdón, en investigaciones y me dices: "¿Cuáles son los top secret?". Es todo esto, Elena. Son protocolos que emanan gobiernos de tecnología. Me refiero, gobiernos que tienen las patentes de la tecnología para sacar los protocolos de cómo se pueden armar las máquinas y cómo no. Ujú, Las máquinas que arman y sacan para la venta o para la comercialización de la salud, de ojos, de cuerpo, todo,
deben de llevar esos protocolos, porque esos protocolos son de máquinas en mal funcionamiento. Si funcionan bien, sanan, curan, o sea, detectan específicamente cuál es el origen del problema, del trauma, de lo que el cuerpo está manifestando todo el tiempo de que está algo o incongruente o inconsistente energética, física y emocional y sexual y mentalmente. O sea, es como un programa, un escáner que lee todo. Entonces, esas máquinas solo leen una parte, sin congruencia con las otras. Lo que hizo con él los focos, o lo que pasa es que por contrastes de puntos de vista a través de los focos, da un punto de asociación con los demás campos y cuerpos. Y ellos no quieren que se lea así. Un ejemplo. Tú lees un libro manualmente de una forma u otra, pero en el árabe no es así, es al Ujú. revés. La lectura es diferente. El libro es el mismo, la lectura es diferente. Es exactamente así, Elena. Sesgan, cortan la información. Ujú. Para que se lea un fragmento y ese fragmento, pues no es la realidad, es un fragmento. Mm. Eh, Lili, ¿qué nos impide mm, poder observar el aura sin entrar en hipnosis? Por ejemplo, comprueba si hay algo tiene que ver con nuestro ADN, la glándula pineal, y si la glándula pineal, ¿qué relación tiene con poder observar o no el aura? La creencia y el condicionamiento del aprendizaje inducen a leer, no inducen a la lectura. Por ejemplo, un niño que pequeño, que aún no está dentro de, de las normas y toda la educación de la sociedad, del sistema de control, Él se puede observar comunica, el aura. él se comunica y lee a través de las auras de él y de otros, principalmente de la madre. Él no tiene una energía de aura separada de la madre ni del padre en un Ujú. inicio. Si el padre está ausente, se crea solo a la madre, Sí. pero por eso lleva una formación de separación cognitiva, emocional, sensorial, incluso de vida, ¿no? A través de un tiempo de su crecimiento corporal. Entonces limitan a través del estudio la lectura, la coartan. Ahí ya entran ¿A muchos partir de qué factores. edad suele coartarse esa 3 años, a partir de los 3 años? pero puede ser desde un inicio. Ujú. O sea, si hay abuso, hay violencia desde el vientre, todo inicia también a través de su formación como embrión. Está condicionándose su cognición cerebral. Aparte del condicionamiento cultural o Mm, pues eh, cromosomas. educación, eso, ahí está, los cromosomas. ¿Qué Ujú. sucede ahí? ¿Hay algún bloqueo? No, es que es la configuración de la creencia junto con la interferencia. Ujú. Por ejemplo, en mí, ¿qué me bloquearía para poder observar
el aura de una persona? Tu asociación con lo visual. Tu condicionamiento está regido por, veo como cartas, como este es el rojo, este es el verde, este es el negro, ¿sabes? Desde un inicio que se repitió a través de tu condicionamiento estudiantil, por así decirlo. Pero al tú entrar en otra manifestación energética, lees a través de todo, pero tu parte energética tiene un bloqueo a creer que lo visual es lo que ves, no lo que sientes. Pero ves a través de la emoción, del sentimiento. Que hay otras formas de percibir, ¿no? Lo que Exacto, decimos en las sesiones es que hay muchas formas de percibir, ¿no? así es, El aura. Elena, pero lo lees perfectamente. Mm. Sabes cuando alguien tiene sed, cuando alguien tiene hambre. Son lenguajes más próximos, pero más real, o sea, como es como vas a un árbol y sabes cuando tiene sed o cuando tiene exceso de agua, lo sabes. Tienes otro lenguaje hacia otras maneras orgánicas más fáciles que el humano. Pero vuelvo a lo mismo, es como una manifestación de una cualidad que desarrollaste a lo largo de tu experiencia hoy como humana, como Elena. No es más, Ujú. no es menos, solo es cuantificable, por así decirlo. Te es más fácil, te es más... Caminas y sabes dónde hay agua. Tu lectura es diferente, pero al estar en un contacto con un humano tienes una condición diferente. Me relaciono mejor con los elementales, ¿no? A eso voy. Exactamente. Tu relación de crianza se dio más relacionada hacia otros elementales que hacia los humanos. Y hay quien tenemos condición más propia o intrínseca de leer a humanos o a seres o a esencias o a entidades que a elementales, o no, y vemos, tenemos un bagaje amplio o Ujú. más específico o que nos interesa por la decisión de la experiencia. Pero no quiere decir que no se pueda desarrollar, Elena. Solo es aprender de nosotros, o sea, como, ¿cómo lo haría yo en Ujú. este punto para esto? Y abrir. Y por último, la glándula pineal o cualquier otra glándula pituitaria o cualquier otra, ¿tiene alguna relación en cuanto a poder leer el aura de otra persona o poder percibir Sí, algo del aura de otra persona? sí, Elena. Son glándulas y órganos que están totalmente sensibilizados hacia ello. No tienen calcificaciones, no tienen contaminación, no se permitió ningún tipo de interferencia. Son como los neurotransistores orgánicos por naturaleza que se desarrollaron desde el feto con más capacidad, con mayor capacidad, con capacidad específica o no. Hay unos como, por ejemplo, la parte, ahorita veo directamente la parte autista que está demasiado desarrollada, pero sin un filtro corporal idóneo, o sea, no se ajustó y entonces crea una condición
en la que sobresale la manifestación, pero no el entendimiento. No sé si me explico, pero la codificación no es tan sencilla para ellos. Todo es equilibrio, Elena. Ujú, Y estos transistores o transmisores naturales deben de llevar un equilibrio, pero no único, sino en conjunto con conjunto. todo el cuerpo, con todo el cuerpo. Y es una configuración. Ujú, perfecto. Bueno, pues súper interesante el tema. Lo vamos a dejar aquí, Lili. Desconecta, Lili, de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía. Sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte y llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre los ojos. Wow. ¿Qué tal, Qué, Lili? qué buen regreso, gracias. Bueno, Lili, pues ha sido súper interesante. Nos vamos a preparar ya para la siguiente investigación. Muchas gracias a todos los que han estado atentos a esta y nos vemos en la próxima. Bye, chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar.
te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo
zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.